Mm, Buen día, vamos a hablar sobre los métodos iterativos. En matemáticas podemos encontrar ecuaciones polinómicas de determinados grados que son fáciles de resolver. Por ejemplo, de grado 2 despejamos a x y encontramos la solución. También si tenemos ecuaciones trigonométricas que podemos resolver, podemos resolver siempre y cuando sepamos poner o todo seno o todo coseno, o dependiendo de la razón trigonométrica que sea la ecuación. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una ecuación donde tenemos una razón trigonométrica y una parte algebraica? Este tipo de ecuaciones no las podemos resolver de forma simbólica. Es por eso que hay una parte de las matemáticas que se llama análisis numérico, que nos permite construir métodos numéricos que encontramos una sucesión de puntos x, y con y en los naturales con una función g tal que el límite de esta sucesión de puntos que creamos converja a x, siendo x la raíz de la ecuación. Y como primer método tenemos el método de la bisección, que tiene que partir de una función g. Las distintas g nos darán lugar a distintos métodos numéricos. Para esto, evidentemente, necesitamos que estos métodos sean convergentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el límite de la sucesión que hemos construido converja a la solución de la ecuación. Por otro lado, debemos calcular el error, una cota de la diferencia que haya de la ecuación x gorrito menos x. También nos interesa que estos métodos no sean muy lentos, a lo que llamaremos la velocidad de convergencia. Eso nos lo dirá el número de iteración que necesitamos para llegar a la solución. Los métodos necesitan partir de un punto inicial o un intervalo inicial. En este caso, para el método de la bisección, necesitamos partir de un intervalo inicial donde tengamos asegurada que la existencia de la raíz de la ecuación que estamos intentando resolver. Para esto necesitamos el teorema de Bolzano, que nos asegura que siempre que tengamos una función continua en un intervalo acotado de tal forma que cambie de signo en ese intervalo, siempre podemos asegurar que ahí hay una solución de la función f de x. Por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica del método de Bolzano. Es una función continua y tomamos un intervalo de a b. Si la función evaluada en a es positivo y la función evaluada en b es negativo, significa que habrá algún punto c en donde corte el eje de las x. Y el método de la bisección es prácticamente eso. Primero aseguramos que dentro de la función haya en la función continua un intervalo en donde cambie de signo. Por ejemplo, aquí la función es la de la curva, ¿no? Tomamos un x1 y x2 y nos aseguramos que cumpla Bolzano. Después dividimos ese segmento rojo en dos y nos verificamos de los dos segmentos que tenemos cuál es el que cumple Bolzano, y vemos que de el puntito rojo a x2 no cumple. Entonces vamos a tomar el punto x1 al punto medio del segmento rojo y lo vamos a volver a dividir teniendo el punto verde. Nos fijamos si del punto verde al punto rojo cumple Bolzano o no cumple Bolzano. Entonces el x1 al punto verde va a cumplir Bolzano, y entonces a su vez lo dividimos en dos, que sería el segmento en azul, y el punto en azul es el punto medio, y volvemos a verificar Bolzano hasta que la función lineal es de x. ¿Cómo se calcula el método de el error en el método de la bisección? Como ya dijimos, nos fijamos que si solo nos quedamos con ese punto, que es la mitad del rojo, como solución aproximada del método, ya estaríamos diciendo que la solución que nos devuelve el método y la solución exacta del método, que sabemos que está ahí en la gráfica, la diferencia que hay entre ellas dos ya sería seguro más pequeña que la que mide este intervalo, el punto que está aquí en rojo, ¿no? ¿Y cuánto mide la mitad de lo que mide el intervalo inicial, que sería todo el segmento en rojo? ¿Qué quiero decir con esto? En cada interacción del método de bisección, la distancia que hay entre la solución aproximada que nos devuelve el método y la solución exacta queda dividida por la mitad. Por eso el error de bisección en la iteración n viene dado por b menos a partiendo por 2 elevado a la n más 1, siendo ab el intervalo que nosotros debemos estar trabajando.
Bueno, vamos a ver cómo se ve el algoritmo en un programa que se llama el de C++. Aquí tengo ya el programa. Prácticamente es eso. Aquí son las bibliotecas. Vamos a pedirle que busque la tolerancia de un intervalo a b. Vamos a meter ese intervalo y entonces va a dividirlo, ese intervalo, y lo va a volver a renombrar un a b hasta que la función nos dé 0. Aquí está, mientras no sea 0 se va a volver a repetir. Y vamos a ver si corre. Aquí tenemos la función, aquí prendemos la función y vamos a ver si corre, ¿no? Las raíces aplicando el método de la sección. Vamos a ingresar un intervalo inicial de a a b que asegure bolzano, y para eso vamos a graficarlo aquí en GeoGebra. Aquí ya tengo la función seno de x menos x y vamos a ver que vamos a tocar, vamos a escoger el intervalo menos 1 a 1. Menos 1 y 1. Y entonces aquí tenemos la tabulación y vamos a escoger el intervalo adecuado donde cambie de signo. Vamos a ver que en el punto 0,2 está en 0 y en el punto 0,2 ya es menos 0. Entonces vamos a escoger el menos punto 2 y el punto 2 con una tolerancia del 0,1. Va a tabular y nos va a decir que con una tolerancia del 0.001 la raíz de f es 0. Vamos a ver si es cierto. Aquí en GeoGebra vamos a ver qué es la raíz. Y dice la raíz ordenada de origen es 0.0. Entonces el programa sí corre bien. Aquí. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas de este método? Bueno, como ventaja tenemos que es fácil de interpretación, o usamos operaciones aritméticas, las cuales nos permiten saber que no llevan errores de transmisión, como cuando usamos el punto 00 y la